No alces la voz porque no vas a poder. No te arriesgues. No te arriesgues. Yo no sé para qué me estás diciendo que te vas a matar. Seguro que lo sí, haces. Dice que lo va a hacer, yo no voy a ir a pero al final no va a terapia, hacer ni que nada. estuviera loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte, ¿cómo te sientes con eso? Bienvenidos a ¿Y cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este espacio de diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Juan Pablo Delgado y me acompañan Lorena Álvarez y Andrea Castellanos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio 7 ya de esta segunda temporada. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca del estrés postraumático. Este es un tema o un concepto del cual se habla muy poco, pero es más común de lo que creemos. Entonces, estoy muy segura que muchos de ustedes que nos escuchan nunca antes habían escuchado este concepto o lo habían escuchado tal vez solo en películas. Y justo por eso vamos a hablar un poco más acerca de esto para saber bien en qué consiste y cómo podemos identificarlo y qué podemos hacer si lo identificamos en nosotros o en alguna persona cercana para estar más informados acerca de este trastorno poco hablado, pero muy común. Claro, y como dices, Lore, puede ser que solamente lo hayamos visto en películas, porque casi siempre que se habla de este trastorno está relacionado con personas que han estado en la guerra, que están en el ejército, no necesariamente en la guerra, pero sí está muy relacionado con estos eventos. Hay muchas películas en las que se ve cómo estos soldados sufren esta situación, pero es importante que entendamos que no solamente se da con estas situaciones. Es importante hablar de este trastorno porque realmente todos vivimos situaciones traumáticas, pero todos los afrontamos de distintas maneras. Unos podemos cargarnos hacia el lado más pasivo, que es la depresión, pero también hay personas que se cargan hacia el otro lado, que es la ansiedad, el estrés, y cuando no podemos manejar este estrés porque es demasiado para nuestro sistema, bueno, llega el estrés postraumático. Y si bien todos, como menciono, vivimos situaciones traumáticas, al ser cada uno diferente y el cómo también las percibimos, pues no significa que vamos a tener este trastorno, pero sí un 25% de las personas que viven estos eventos pueden desarrollarlo. Entonces, por eso, como decía Lore, es importante hablarlo ya que es más cotidiano de lo que creemos y de lo que parece. Y al conocerlo, entonces podremos gestionar de mejor manera esta situación que si simplemente no sabemos qué está pasando con nosotros. Exactamente, Andrea. Como lo mencionas, hay un mundo de factores de riesgo y factores de protección que es lo que hace que varíe este 25%, es decir, es lo que hace que no sea un 100% de los eventos traumáticos que todos los días podríamos estar viviendo, solamente el 25% de las personas desarrollan este trastorno como tal. Porque algunos cuentan con más herramientas, algunos cuentan con más entendimiento acerca de las situaciones. Ya más adelante vamos a hablar un poco más muy puntualmente, acerca del estrés postraumático. Primero que nada me gustaría descomponerlo en sus partes, que es estrés y el trauma como tal. Hablando acerca del estrés, creo que ya lo habíamos mencionado en algunos episodios anteriores, como por ejemplo en el burnout, hablamos muchísimo acerca del estrés, como esta carga constante de responsabilidades que ameritaban un gran nivel de energía de nuestra parte. Sin embargo, llevándolo a un concepto más universal, algo que, por ejemplo, un concepto de estrés que en todo el mundo se puede manejar y en todo el mundo lo vamos a comprender, es que estrés es un alto nivel de energía porque tenemos la responsabilidad de tener como de estar en alerta a que algo va a pasar o a que algo va a estar pasando. Y entonces estamos más ariscos, estamos con los ojos más abiertos esperando lo inesperado. Y en pocas palabras, esto es el estrés. Hablando acerca del estrés de esta forma, desde un concepto que es más estando alerta, algo un poco más que nos podemos identificar más fácilmente nosotros, es más fácil aterrizarlo a expresarlo qué hace nuestro cuerpo cuando está estresado o cuál es la fisiología de esto. Lore, ¿tú ibas a mencionar un poco acerca de esto? Sí, claro. Como dices, la respuesta fisiológica del estrés puede ser incluso natural en todos los seres humanos. Es algo que aprendimos con la evolución como una respuesta automática ante un suceso amenazante.
ya sea amenaza real o amenaza imaginaria. ¿Y por qué decimos respuesta fisiológica? Porque es que pareciera que con esta emoción el cuerpo se prepara para la huida. ¿Sí? El organismo se ve como amenazado en cierta manera por las circunstancias y va mandando ciertos mensajes desde el cerebro a todo el cuerpo para que se vaya preparando, para que vaya liberando ciertas hormonas, ciertos químicos que preparan al cuerpo para huirse. Que eso ya visto en síntomas más concretos, por eso vemos que el cuerpo se tensa, que nuestra respiración se agita, que de pronto a lo mejor las manos se nos ponen más frías, pero es porque la sangre está corriendo más por todo el cuerpo para prepararse para la huida. Sí, está tenso los músculos porque están listos para correr. Podemos en ocasiones también temblar, pero es por esta acumulación de energía que nos prepara para en cualquier momento huir de esa amenaza. Sí, entonces la sudoración también es por el exceso de calor, de energía, listos para huir. Entonces todas estas sensaciones que van o estas reacciones en nuestro cuerpo se dan justamente porque creemos que hay algo de lo que tenemos que huir. Y sí, ha sido evolutivo a lo largo de la existencia del ser humano el experimentar el estrés, pero en ocasiones también lo experimentamos, como les decía hace rato, ante un suceso también imaginariamente amenazante, ¿sí? O que fue amenazante en algún momento, pero ahora ya no lo es. Y al recordarlo sigue siendo amenazante. A veces nuestra mente no alcanza a distinguir la amenaza real de la imaginaria o del recuerdo. Entonces, nuestro cuerpo igualmente se prepara como si tuviera que huir, se pone tenso, se mandan las señales a todo el cuerpo desde el cerebro porque parece que tiene que huir de algo. ¿De qué? No sabemos, pero está activo y está molestando porque cuando está activo de más, termina generándonos estas sensaciones de molestia, de incomodidad, conocidas normalmente también como respuesta de ansiedad. Sí, claro, Lore, y creo que es importante también hablar de esta otra parte. Se habla de una teoría que es la teoría que se le denomina fight or flight. Hablabas de la parte del escape o la huida, pero también nuestro cuerpo en ocasiones se prepara para la lucha, dependiendo de si consideramos que tenemos las herramientas o las estrategias para enfrentarnos a lo que está sucediendo, es qué opción va a tomar nuestro sistema. Obviamente no es algo que te pones a pensar y te detienes, déjame ver si puedo lograrlo o no. Es cuestión de segundos o inclusive milésimas de segundo que se llevan a cabo de manera inconsciente y así es como nuestro cuerpo decide qué es lo que va a hacer, si se queda para luchar o si pues ahora sí que escapa. Y lo podemos ver como en los animales, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un león que pelea contra otro león, así hay una cebra, por ejemplo, pues la cebra no se va a quedar a pelear contra el león porque es evidente que no va a poder hacerlo. Entonces así funciona también nuestro sistema. Como decías, Lore, viene de esta parte primitiva que tenemos y adicionalmente a lo que mencionabas de los cambios que tiene nuestro cuerpo, también existen otros que es, por ejemplo, los cambios visuales, que empieza a hacer como agudizarse nuestra visión. Hay una resequedad en la boca porque el sistema digestivo se detiene y desvía la energía hacia otros músculos. Y en ocasiones podemos también sentir por esta adrenalina náuseas y mariposas en el estómago porque la sangre se empieza a desviar a otras partes de nuestro cuerpo y nos llegan estas sensaciones diferentes. Creo que todo esto lo hemos sentido en diversas situaciones, no tiene que ser algo muy fuerte. A veces nos da por algo tan simple como, no sé, una exposición que vamos a tener o nosotros que tenemos que presentar en un coloquio, si nos da mucho miedo esta situación, pues sentías todo esto, pero en estas ocasiones creo que te preparaba para presentarte y lograr lo que sería la parte de lucha, por así decirlo. Y en otras ocasiones, pues ya sí mejor huyes, como, no sé, situaciones de que te van a asaltar o que alguien te va a hacer daño, tu cuerpo se prepara para huir. Y creo que esto sucede mucho, por ejemplo, cuando vemos que una persona levantó, no sé, o una persona que sufrió un accidente y ves que sale caminando y todo bien, y ya cuando se siente segura o está en un hospital se desmaya, porque su cuerpo sigue luchando y tiene esta adrenalina.
hasta que ve que ya puede estar seguro o que va a tener ayuda. Entonces nuestro cuerpo como que es muy sabio, pero pues vamos a ver qué pasa cuando esto lleva a un trauma después de estas situaciones. Totalmente, Andrea. Estas respuestas por la extrema alerta o por el extremo estrés que podamos tener en algunas situaciones son las que nos pueden llevar a sufrir la segunda parte de en lo que consiste el estrés postraumático, que es el trauma. El trauma, si lo vemos por separado, es decir, ajeno a todo estrés, ajeno a cualquier cosa, la primera vez que se utilizó el concepto de trauma viene del griego y significa herida, el cual siempre va a ser un suceso que marca un antes y un después, es decir, algo que fue herido en un momento, ya sea algo tan trivial como la piel que haya sido rasgada o algo ya más interno y emocional que ocurre dentro de nosotros, va a tener una cicatriz. Es por eso que aquí se marca un antes y un después. El trauma, en otras palabras, es un evento doloroso que desborda la capacidad adaptativa de un individuo, la capacidad que uno tiene de resistir hasta cierto punto la fuerza que le viene desde fuera o la misma fuerza que uno mismo se puede estar aplicando. En sí, la primera definición de trauma viene siendo algo súper fisiológico de es una herida, es un trancazo. Sin embargo, aquí estamos para enfocarnos un poco más en lo que se refiere a trauma psicológico, en trauma más, algo un poco menos tangible. Entonces, por ejemplo, las situaciones de trauma casi siempre van a tener que ver con pérdida de seguridad, pérdida de la libertad o incluso pérdida de la vida misma. Puede ser aquí hablamos un poco más de la vida de otras personas. Por ejemplo, me afectó mucho cuando perdimos a este familiar o a este amigo íntimo de la familia, algo por el estilo. Las situaciones traumáticas pueden ser naturales, como catástrofes naturales, como terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, etc. O provocadas por el hombre, como guerras, terrorismo, genocidios, todas esas cosas que se pueden escuchar tanto en los noticieros como en las películas a veces. Sí, claro, y el trauma, como dices, Juanpi, hablando más del trauma psicológico o emocional, puede definirse también como un exceso de estímulos o un exceso de situaciones que nuestro psiquismo, nuestra mente no alcanzan a captar, a integrar o a asimilar de la manera que normalmente lo haríamos. Y terminan desorganizando todo nuestro pensamiento, toda nuestra vida psíquica y todo nuestro actuar en sí. Entonces, al no saber qué hacer con ese exceso de estrés, con ese exceso de estímulos, ese exceso de situaciones desagradables, nos vamos a desorganizar y vamos a tener como esta necesidad de repetir esa experiencia a través de pesadillas, a través de situaciones o acciones, ya sean conscientes o inconscientes, que nos ayuden a sentir que estamos dominando esa experiencia vivida, o que nos ayuden a recordar de una manera más integrada o a asimilar de cierta forma aquello que se vivió. Entonces, de esta manera un trauma puede ser entendido, por ejemplo, como decía Juanpi también, la muerte de alguien más, ¿no? Y muy comúnmente después de la muerte de alguien más solemos soñar otra vez que vuelve a morir o con esa persona en un intento de repetir esa experiencia que no podemos asimilar como normalmente asimilaríamos otras experiencias para intentar asimilarla de alguna u otra manera. Aunque a veces con esta repetición no lo logramos del todo, no logramos asimilarlo y en ocasiones pues eso nos va generando cierto desamparo, cierta angustia, cierta preocupación, más allá que una integración o asimilación de la situación traumática. ¿Sí? Entonces, cuando no contamos con estos recursos psicológicos o emocionales para afrontar esta situación o esta experiencia traumática, después solemos desarrollar ciertos síntomas como terror, como parálisis, como ansiedad, como decía Andrea, incluso síntomas depresivos, pensamientos intrusivos, reproches, culpa, reacciones de nuestro cuerpo, y de esta manera es que puede aparecer lo denominado como estrés postraumático. Ahí es donde ya vamos juntando ambas partes, ¿sí? La parte del estrés y la parte del trauma. La parte de cómo nos sentimos de mal por haber vivido una situación tan desagradable.
Claro, Lori, creo que me parece muy importante mencionar, estamos haciendo énfasis en que es esta parte psicológica, que si bien la palabra trauma viene de una herida, que el estrés postraumático tiene que ver con totalmente quién es la persona, su psiquismo, como tú mencionabas, y cómo integra estas experiencias y qué tan capaz es de adaptarse a esta nueva situación o de adaptar este suceso vivido a sus esquemas. Pero creo que muchas veces la dificultad surge de que si hablamos de una cicatriz en la piel, es visible. Podemos ver que estamos sangrando, podemos ver que estamos lastimados, podemos ver que algo está mal con nosotros, porque es algo externo. Pero ¿qué pasa si no hay cicatriz? Realmente es un poco difícil saber que no estamos al 100 si no nos conocemos, si no entendemos qué es la tristeza, si no entendemos qué es el enojo. Porque entonces tal vez te sientes incómodo, te sientes con culpa, te sientes tal vez ansioso o diferente, pero si no eres capaz de reconocer cómo te sientes normalmente o cómo está tu persona, te va a ser difícil entender que algo está mal. Y tal vez va a avanzar hasta que realmente empiece a afectar otras partes de tu vida y que es posiblemente cuando surge este estrés postraumático. Sí, claro, Andrea, es una manera en la que surge el estrés postraumático, que aunque no siempre que haya un trauma se desarrolla estrés postraumático, como bien decíamos hace rato, sí es algo que suele pasar en algunas personas cuando no pueden integrar todo esto que pasó y no saben cómo asimilarlo. Una teoría psicológica acerca del estrés postraumático nos explica este trastorno como si fuera un choque de esquemas, donde el evento o la situación traumática genera un esquema de pensamiento, es decir, una forma de pensar distinta a la que tú ya tenías antes. Y al no lograr esta nueva manera de pensar o este nuevo esquema, al no lograr integrarlo, surge la sintomatología del estrés postraumático. Por ejemplo, yo pensaba que yo era una persona muy buena, entonces que no me iba a pasar nada porque soy bueno. Y a mí siempre me pasan cosas buenas. Sin embargo, me asaltan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Entra como ahí una situación que no encaja con mi esquema de pensamiento. ¿Sí? Y una situación que genera otros esquemas de pensamiento que generan como este choque de esquemas. Entonces, en otras palabras, el estrés postraumático surge por la incapacidad o la falta de la habilidad de integrar estas inconsistencias entre la nueva información obtenida por el evento traumático y las representaciones mentales que ya estaban dentro de mí. Claro, y creo que esto tiene mucho que ver con nuestro esquema del proceso de comprensión. Para nosotros llegar a comprender un suceso que vivimos, pues principalmente y obviamente tenemos que vivirlo. Y este nuevo conocimiento o esta nueva situación, lo que intentamos hacer es que establezcamos una relación significativa con los conocimientos anteriores que tenemos. Pero en este caso lo que pasa es que, como dice Lore, hay un choque de esquemas porque no podemos poner este nuevo conocimiento. Es como si tuviéramos cajitas en nuestro cerebro. Y de acuerdo a las situaciones que vivimos, cada situación la ponemos en una cajita que tenemos. Pero en este caso no encontramos una cajita para ponerla y no cuadra con ninguna de las cosas que tenemos pensadas en nuestra cabeza o que hemos vivido. Entonces hay este choque de esquemas. Y por poner un ejemplo muy simple, podemos pensarlo como que tenemos un vasito de agua nosotros y nos gusta tomar agua con hielo. Entonces siempre ponemos hielos en nuestro vaso. A veces los hielos son cuadrados, a veces los hielos son redondos, a veces tienen figuritas. Son diferentes, no siempre son iguales, pero a fin de cuentas son hielos. ¿Y qué pasa si un día le pedimos un hielo a alguien y estamos acostumbrados a que sean pequeños y que estén en nuestro vasito, pero en vez de eso nos dan una bolsa de hielos? Entonces no vamos a entender o no vamos a poder meter esos hielos en nuestro vaso. Vamos a intentar tal vez echarle agua a la bolsa para que se derritan. Vamos a intentar encontrar un vaso más grande, pero si no logramos integrar esos hielos en nuestro vaso,
va a llegar a un punto en el que nos va a pesar, no vamos a poder levantar el vaso, no vamos a poder tomar agua, entonces va a empezar a afectarnos. Y así es como de manera simple cómo se podría ver esta parte del choque de esquemas como en un vasito con hielos. Sí, claro, y que termina pesando la bolsa de hielo si no la ponemos en un lugar y la traemos cargando todo el tiempo, ¿no? Y terminan incluso hasta doliéndonos las manos por cargar algo frío tanto tiempo. Y así es el estrés postraumático. Llega algo tan grande que no cabe donde estábamos acostumbrados, no sabemos cómo acomodarlo y nos pesa y nos genera malestar. A simple forma creo que así es como podríamos entenderlo. Sí, exactamente. Eso es una increíble representación acerca del estrés postraumático. Sin embargo, como habíamos mencionado al inicio, no todo evento catastrófico va a generar un estrés postraumático en todas las personas que lo vivieron o que lo presenciaron, sino que va a ser una cuarta parte de la población que haya presenciado eso, muy probablemente va a generar esta sintomatología o este trastorno como tal. Como ya habíamos mencionado en otros episodios, para que ya se le catalogue como trastorno, tiene que verse afectada de manera severa alguna de las esferas de nuestra persona. Estas pueden ser desde la esfera biológica, que es pues en sí nuestro cuerpo, la psicológica, la cual se puede descomponer en infinidad de factores. Sin embargo, las más importantes que vamos a mencionar ahorita son balance emocional, organización de pensamiento, quizás hasta lo académico, dentro ya metiéndole un poquito más de lo social, que esa es la tercera de las esferas más directas que nos afectan a nosotros como persona, que es la interpersonal, que aquí ya se incluye desde nuestra familia, amigos, nuestro trabajo. El estrés postraumático, ya hablándolo como un trastorno, afectaría a tan solo una de estas esferas, o varias, o todas, de manera que nos incapacite de desarrollarnos de manera óptima en alguna de estas áreas. Es muy importante, no puedo hacer suficiente hincapié en esta parte de la diferencia entre simplemente me pasó algo catastrófico y tengo un trastorno de estrés postraumático. Claro, Juanpi, es muy importante aprender a distinguir esto que no a todos nos afecta de la misma manera y no todos desarrollamos estrés postraumático. Pero entonces, ¿cómo podemos identificar si alguien tiene estrés postraumático? Y es que incluso para nosotros como psicólogos es difícil, o más bien no es evidente cuando alguien llega a consulta con este trastorno. Porque no es como que un paciente llegue y se siente y diga, ay, hola, tengo estrés postraumático. Sino que, y no es como que nada más empiecen a contar su trauma y que hagan así todo tan fácil, sino que más bien llegan con ciertos síntomas de malestar, algunos síntomas de ansiedad, algunos síntomas de estrés, de los que ahorita hablaremos más a profundidad, que tienen que ver a lo mejor con algún trauma o con una situación traumatizante como las que hablamos anteriormente. Entonces, no es tan evidente siempre este trastorno. Más bien, van pasando ciertos síntomas, ciertos indicadores, que incluso a veces para la persona es difícil relacionarlo con esa situación detonante o con esa situación traumática principal. Sí, a veces solo llegan a terapia diciendo que tienen ansiedad o diciendo que no entienden las sensaciones de su cuerpo, que no saben por qué de pronto recuerdan algo, no saben por qué de pronto tienen pensamientos tan negativos sobre una situación. Y más bien hay que aprender a distinguir este tipo de indicadores o este tipo de síntomas para relacionarlos también con alguna de estas situaciones traumáticas que haya vivido la persona y poder pues buscar ayuda profesional adecuadamente. Claro, y creo que a veces lo que dificulta también el que puedan distinguirlo o identificarlo es que a veces la situación es tan fuerte que por protección nuestra mente lo olvida. Porque, bueno, muchas veces pasa eso, ¿no? Tienes un suceso muy fuerte en algún momento de tu vida, una situación dada, algo que fue traumático, y tú no te acuerdas. O si te acuerdas de lo que contaron y de acuerdo a todas esas historias que te dijeron, formaste tu recuerdo, que a fin de cuentas a veces son recuerdos construidos.
no recuerdos realmente que tengamos nosotros. Algunos indicadores que nos dan pie a buscar esta ayuda profesional es haber vivido, presenciado o tener conocimiento de una situación estresante y que de una gravedad muy alta. Nuevamente, tal vez lo que para mí ha sido traumático, estresante y con una gravedad muy alta, no lo es para Lore o no lo es para Juanpi. Entonces, no podemos nosotros decir, si estos sucesos son porque lo que para ti es, puede que para mí no. Y también es importante entender que en cuanto a los niños, que a veces son una población vulnerable, podría presentarse incluso porque vieron algo en televisión que fue muy fuerte para ellos. No tienen que necesariamente vivirlo, a diferencia de los adultos que pueden haberlo vivido o presenciado. Esto es importante. No tienes que ser la persona que le sucedió para que te impacte o te afecte. Sí, claro, y estas situaciones, como dices, Andrea, varían de persona a persona. No tiene que ver solamente con el haber vivido en una guerra, como normalmente se tiene como ese mito acerca del estrés postraumático, que solo los soldados que vivieron en una guerra desarrollan estrés postraumático, sino cualquier situación que pueda ser fuerte para esa persona puede generar este trastorno, ¿sí? Ya sea haber vivido un abuso sexual también, una situación de violencia, un secuestro, que son situaciones malamente muy comunes en nuestro país, o saber de que alguien vivió esta situación de violencia también puede detonar este trastorno. El haber vivido también, incluso en una situación tan fuerte como la pandemia, o haber perdido un ser querido por esta enfermedad, también puede ser una situación estresante o traumática para la persona que puede dar pie a que se detone este trastorno. Totalmente, Lore. Es decir, como lo habías mencionado en un principio, al principio del episodio, este es una situación que es más común de lo que pensamos. Y yo les quiero platicar un poquito acerca de cómo podemos verlo más aterrizado a nuestra persona o cómo podríamos verlo más aterrizado a nuestro cuerpo, por así decirlo. Por ejemplo, claro, como había mencionado Andrea, primero, hacer consciente que en algún momento hubo algún evento con la suficiente relevancia y con la suficiente magnitud que puede ser representado como, esto es un evento estresante mayor. Y ya de aquí pueden surgir diferentes sintomatología, por así llamarla, como es un mundo de anomalías en el sueño, que pueden ser sueños recurrentes, que pueden ser pesadillas, que pueden ser incluso insomnio, o quizás se podría traducir, como les digo, cada persona es un mundo, y se podría traducir también en hipersomnia, en dormir demasiado, porque pues ya cada quien puede tener sus razones, cada quien tiene sus estilos de afrontamiento a este y a un mundo de factores. Sonambulismo también, ¿no? Sí, exactamente. También sonambulismo, todo un mundo de anomalías del sueño que quizás nos podría dar pie para platicar más a profundidad en otro episodio. Sin embargo, algo que me gustaría hacer hincapié en este momento es el mito que podría existir acerca de despuesito de vivir un evento estresante es cuando se van a presentar todas estas sintomatologías. Eso es totalmente un mito. Me voy a tomar muchísimo del concepto de que cada quien lo vive a su manera, a su ritmo, porque cada quien tiene sus propias herramientas, cada quien cuenta con sus propias capacidades para enfrentarse a aquello que no estaba listo para enfrentar. Entonces, así como alguien puede vivir un evento traumático un día, podría no desarrollar sintomatología meses después, incluso años después. Y aquí entra otra cosa muy importante. Como el evento pudo haber ocurrido años, pero me está causando dificultades ahora, las personas suelen o podrían decir, bueno, eso ya fue hace muchos años, ya no me afecta. Y eso da también pauta para que no vayan a buscar la ayuda que podrían estar necesitando. Así que sí es muy muy importante el identificar estas situaciones como son anomalías del sueño, como también pueden ser sentimientos de culpa y autodestrucción, que esto lo podríamos también a veces traducir como, pues es que yo viví esto, sin embargo fue culpa de tal cosa, o fue porque no agarré el camión a tiempo y me pasó esto, fue porque mis papás no me pudieron llevar, o fue culpa incluso de
de un ser divino, fue culpa de la divina providencia o fue mi destino y yo tenía que cruzarme ahí. Dependiendo de a quién alguien le puede echar la culpa, es como uno también puede identificar como el estilo de afrontamiento que decidió darle a cierto evento estresante. Otro indicador de que se está presentando este trastorno son los flashbacks o los recuerdos, o que puede ser como un soñar despierto que se está reviviendo el evento sucedido. Y estos recuerdos o flashbacks suelen ocurrir después de un estímulo detonante que se liga o que se asocia con ese recuerdo traumatizante. Sí, y estos estímulos detonantes pueden ser ya sea externos o internos. Puede ser tanto algo del exterior que me recuerda a lo que pasó en aquel momento, como un sonido, como una imagen, como una luz que se parecía a la que pasó en esa primera situación traumática, como también estímulos internos, como sensaciones corporales, como pensamientos también. Y es que el trauma genera cierta memoria en el cuerpo también, que después cualquier mínima sensación, cualquier olor o cualquier sonido o cualquier cosa que pase por nuestros sentidos en general puede hacer que nos recuerde a lo que pasó y que lo tengamos tan asociado que nos detone esta sensación de incomodidad, este estrés, esta ansiedad, este malestar por sentir que se está reviviendo este evento. Sí, por eso es como si fuera un soñar despierto que se está volviendo a vivir aquel evento, o ese flashback, como más comúnmente se le conoce. Claro, Lori, creo que justo estos estímulos que detonan el recuerdo de las personas, lo que comienzan a hacer es que la persona esté hipervigilante ante ellos y comience a tener un comportamiento evitativo. Lo que sucede es que cada vez van a haber más situaciones en las que pueda sentir que va a detonar, porque muchas veces va a evitar las situaciones no por el hecho de que esté el estímulo como tal, sino por la creencia de que puede haber un estímulo que detone. Y esto lleva a que la persona comience a aislarse, porque cada vez, como les digo, va a ser más larga la lista o va a haber situaciones que le generen mayor miedo. Y aquí es como sucede lo que les mencionábamos, que las esferas se empiezan a ver afectadas, porque si en cada reunión familiar hay algo que detona el recuerdo, cada vez me voy a apartar más de mi familia, o si en mi trabajo me sucede o en diversos lugares, pues constantemente me voy a aislar para no verme enfrentado a este recuerdo de la situación que viví. Y bueno, es importante entender que lo que les pasa es que hay una respuesta de sobresalto muy exagerada, en donde tal vez las personas alrededor de ellos no entiendan qué les está pasando, porque ante los demás no está sucediendo algo fuera de lo normal. Como dice Lore, puede ser simplemente una luz que entró, una luz que vieron, y con eso es suficiente. Entonces, muchas veces cuando estamos cerca de ellos no entendemos qué les está pasando o por qué de la nada están tan alterados. Y puede ser por esto, porque sus respuestas no van a ser normales ante esta situación, pero porque nuevamente están ligadas a un recuerdo traumático. Claro, Andrea, y como decías hace rato, es que es una cicatriz que no se ve. Sí, es una cicatriz interna de una situación que lo marcó a la persona, pero tal vez los demás no se den cuenta. E incluso los detonantes pueden ser tan internos como un pensamiento intrusivo que no te deja en paz, que de pronto estás muy a gusto en el trabajo, disfrutando con tus compañeros, haciendo lo que te gusta, y de pronto tu mente es como que te dice, oye, ¿te acuerdas de cuando pasó eso? Y empiezan como estos pensamientos intrusivos que uno no quiere tener presentes, pero el cerebro de alguna manera te los recuerda y te los recuerda, porque como fue algo tan fuerte en aquel momento, esto que les decía de la necesidad de revivirlo como para ver si ahora sí lo asimilamos mejor, es lo que intenta hacer como nuestra mente, ¿sí? Como por eso es que vuelven tanto esos recuerdos, porque de alguna manera nuestro psiquismo intenta en cada uno de ellos asimilarlo de una mejor manera.
Claro, Lore, y creo que, bueno, como mencionábamos, ¿no? Me gusta ligarle esta parte de dónde viene la palabra y su origen de herida, porque si ves a alguien sangrando, si ves a alguien lastimado, es muy fácil ayudarlo. Tal vez no hayas tomado un curso de primeros auxilios, pero mínimo llamas a una ambulancia, llamas a un médico, haces algo. Entonces, ¿por qué no también ver la manera de ayudar a alguien que tiene una cicatriz interna que no podemos ver? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a estas personas? Y bueno, queremos darles algunas estrategias que consideramos que son las ideales o las que podrían ayudar más a estas personas, o inclusive si tú eres quien lo vivió. Sí, exactamente. De esto se trata este programa. No solamente queremos hacer parte del consciente colectivo todos estos temas que tocamos, sino también pues queremos ofrecer una alternativa, una posible solución a estos temas. Por ejemplo, uno de mis métodos favoritos exactamente para este tema en específico debe de ser el darle su lugar a cada uno de estos pensamientos. Quizás es doloroso, fue doloroso en su momento, es doloroso recordarlo cada vez que viene de nuevo a nuestra memoria. Sin embargo, es importante pues el hacerlo consciente, el platicarlo, en especial con las personas que más confianza les tengamos, porque quizás hay algo que nos quiera decir este recuerdo. Hay algo que podamos abstraer de ahí, algún aprendizaje muy muy importante que quizás está totalmente nublado por todo el miedo que le asociamos, que le inyectamos. Porque pues claro, causó miedo, es desastroso, y no digo que en una sola plática va a salir todo, ¿no? Pues, sin embargo, dar paso a pasito, seguro, y transformar este evento por medio del diálogo, ponerle palabras para poder hacerlo mucho más manejable. Y repito, no es un paso de un día para otro, sino que va a ser lento, pero seguro, siempre y cuando seamos constantes. Claro, y otra cosa para ayudar a alguna persona con estrés postraumático es ayudarle a saber que cuando llegan los recuerdos o los flashbacks, esa persona está segura, ahorita sí, porque no se está reviviendo literalmente el evento traumatizante, se está recordando. El evento está en el pasado. Sí lastimó, pero está en el pasado. Sí sigue doliendo, pero no genera una nueva herida. O sea, sigue estando ahí la herida, no se borra, pero no se hace más fuerte, más grande. ¿Sí? La persona está segura ahora. Puede recordarlo, puede hablarlo, estando seguras, para intentar, como dice Juan Pablo, a través del diálogo, ir encontrando ciertos significados o cierto sentido a aquello que pasó y darle nuevos significados. Claro, y es que el hecho de que podamos conversar y hablar acerca de lo que sucedió puede ser difícil porque siempre que comunicas algo lo hace real, pero el hacerlo real también te permite modificar esa realidad y hacerlo diferente. Entonces es importante por medio del diálogo ir modificando esta realidad y lograr acomodarla en nuestros esquemas. Y también es importante por ello tener un autoconocimiento emocional. Creo que es el tema que en todos los capítulos termina saliendo y que por ello continuamos haciendo mucho énfasis en que es importante conocer nuestras emociones para poder gestionarlas y saber expresarlas. Porque si yo no conozco cómo se siente el miedo y la tristeza, pues simplemente me voy a sentir incómodo, pero no voy a entender qué es lo que está pasando en mi persona o de dónde viene. Entonces creo que esto es muy importante y el pilar de muchas situaciones de las que hemos hablado, nuevamente el autoconocimiento emocional. Claro, y una última técnica que podemos recomendar, pero ojo, esta sí es para realizarse solamente con compañía de un experto, sí solamente yendo con un profesional de la salud, con un terapeuta que esté especializado en este tipo de técnicas, que son un poco más cognitivo-conductuales, son las técnicas de exposición y de desensibilización sistemática. ¿Qué quieren decir estas técnicas? Que poco a poco un terapeuta va ayudándole a la persona a que se acerque cada vez más al origen de ese trauma, al primer evento o situación que vivió, para que vea que ahora está en una posición más segura, ¿sí? Que eso ya no le vuelve a generar lo mismo.
Si una técnica de exposición, por ejemplo, podría ser si a una persona le tiene miedo a las alturas, el terapeuta lo acompaña a subirse a las alturas para, por medio de técnicas que le va aplicando y que le va enseñando el terapeuta al paciente, le enseña a dominar ese miedo, a dominar esa situación. Que claro, las alturas a lo mejor no son necesariamente una situación traumática, pero el terapeuta poco a poco le va a acompañar a acercarse a esa situación, a ese evento, para ir desasociándolo de aquello que pasó en el primer momento. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser regresar al lugar donde se vivió un abuso sexual, porque a lo mejor fue en el lugar de trabajo y no se puede regresar ahí, pero la persona tiene que seguir trabajando. Entonces, por medio de la compañía de un experto, de un terapeuta, se puede poco a poco volver al lugar y desasociarlo de ese primer evento traumático. Pero aquí sí hacemos mucho énfasis que es solo en compañía de un experto, porque si uno intenta hacer estas técnicas de exposición solo, probablemente se encuentre sin las herramientas para afrontar esa situación de nuevo y termine siendo revictimizante o retraumatizante el volver a estas situaciones o a estos lugares donde sucedieron estos eventos. Entonces, por eso hacemos mucho énfasis en que siempre se puede pedir ayuda a un profesional y se vale reconocer que el estrés postraumático es una situación que nos supera y que hay alguien que nos puede acompañar y que está justamente, pues, entrenado para eso, ¿sí? Para acompañarnos en nuestro trastorno. Exactamente, Lore. Siento que nos podemos ir con esta nota, donde si la situación nos rebasa, si rebasa las herramientas y capacidades que cada uno tiene, que se sienta con la seguridad y con la confianza de buscar la ayuda que en verdad necesita en esos momentos. Y nunca minimizar lo que nosotros sentimos, porque pues nosotros somos expertos en nosotros mismos. Y si consideramos que algo es mayor de lo que otros pudieran considerar, bueno, pues para nosotros es la gran cosa y merece atención. Así que en ese aspecto, y también considerando esta parte de que aceptar que algo nos rebasa, aceptar que tenemos este pequeño algo que nos incomoda, no es señal de debilidad, sino que es algo que merece nuestra atención y merece ser trabajado, ya sea por nosotros mismos en un constante trabajo interno, o de alguien con experiencia profesional en este tipo de casos. Así que, y con esta última recomendación, me gustaría pues ya ir cerrando el episodio. Recordarles que nos sigan en nuestras redes de Instagram y Facebook como @y cómo te sientes con eso, y en Twitter como @y cómo te sientes _. Y nos gustaría escucharlos a ustedes en nuestras redes sociales y preguntarles qué pasa con el estrés postraumático. Nos vemos.